Es radio. Bueno, Almudena Martorell es la cuarta generación de una tarea absolutamente extraordinaria. Almudena, bienvenida. Bueno, es un placer, porque alguna vez hemos hablado ya de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, pero hay que decir que yo no sabía que son ya 4 generaciones y que empezó con tu bisabuela de una manera conmovedora, pero hay que decir que como empezaban las cosas antes y después de la guerra, simplemente pues porque había gente buena y había gente con una necesidad tremenda. En este caso era la lepra. Eso es. ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos. Sí, pues ella estaba muy impresionada por la enfermedad de la lepra y ayudaba mucho en las leproserías, y les pidió a los enfermos que qué podía hacer por ellos, y ellos les dijeron que ocuparse de sus hijos porque no podían convivir por riesgo de contagio. Entonces ella, bueno, pues lo que dice, se lió la manta a la cabeza en los años 40, además una mujer, y montó el primer preventorio, que es donde estamos hoy en la Fundación Carmen Pardo Valcarce, y ahí vivían los hijos de los enfermos con otros niños del barrio, para que no fuera aquello un gueto, y eso fue el origen de lo que es hoy en día la Fundación Carmen Pardo Valcarce. Bueno, luego vino tu abuela, tu madre Carmen, a la que conozco, que es una persona extraordinaria, y ahora, pues, Almudena, cuéntanos, porque hay un montón de cosas que hace la Fundación. Digamos, la estructura básica de la Fundación, ¿cuál es su misión, digamos, básica? Y sobre todo, que a la gente que nos está escuchando, por ejemplo, en el área de Madrid, muchísima gente, en muchos sitios de España. ¿Qué es lo que buscáis y qué es lo que tenéis ya en marcha? Además, después de muchos años, lo que se sabe que funciona. Eso es. Pues bueno, claro, luego ya cambiamos porque la lepra se erradicó en España, y aquellos niños sí que había una semilla de personas con discapacidad intelectual, que son a los que nos dedicamos actualmente. Y un poco lo que decimos, que nuestra misión es trabajar por su participación en la sociedad, cambiar un poco ese modelo, a lo mejor más asistencial, para que cada vez participen más, trabajen. De hecho, bueno, nosotros ya en la parte de empleo hay 150 personas con discapacidad intelectual trabajando con su sueldo, su nómina con nosotros. 150, o sea, es una señora empresa. Esto no es la caridad, no es el Estado, es gente que se gana la vida. Bueno, un año, no me acuerdo si fue el año pasado o cuándo, fuiste tú la que te explica. Hay un obrador de chuches. Sí, es que efectivamente claro, es uno de vuestros trabajos. Claro. Pero que habéis conseguido además colaborar con grandes empresas a la hora de hacer macrodistribuciones, porque no somos el único medio al que llegó esa pedazo de tarta con nubes, con fresas, y la hacen gente de la es como la fantasía ideal de un niño, que le regalan una tarta de chuches, o sea, es una cosa navideña. Sí, bueno, ese obrador entras y te vuelves loco, claro, todo colores, olor, y claro, y 50 trabajadores con discapacidad, que además muchas veces son un ejemplo de la ilusión de venir a trabajar, de qué suerte tener un trabajo, pasármelo bien. Claro, se respira ya no solo la chuche, sino una alegría, y tú vas por ahí, jefa, te quiero, que yo digo, ¿en qué empresa te abrazas al jefe? Y le dices que aquí no pasa, la verdad. Aquí no pasa. Nos queremos, ¿verdad? Pero a una cierta distancia. Sí, es verdad. Bueno, ¿cómo llegan a vosotros los alumnos, luego trabajadores de la Fundación? Sí, porque empiezan por el cole. También tenemos un colegio de educación especial que, como es concertado, pues como cualquier cole concertado, es la Comunidad de Madrid quien por los puntos y el baremo nos deriva. Y luego, cuando acaban el cole, los que tienen más necesidad de apoyo se vienen a trabajar con nosotros, que es lo que os contaba, donde trabajan estos 150 ya con su sueldo, su seguridad social, y los que tienen ya más capacidad ya buscan empleo en la empresa ordinaria, que eso ya tenemos un campus donde se forman, y hacemos unas 60 inserciones al año, que cada vez hay más empresas que se animan pues a que en su plantilla haya una persona. Porque también es gente, hay muchos casos que y cuando hablas con empresarios, incluso con fundaciones, dice, bueno, el gran problema es cómo vienen. Es decir, porque la voluntad de tal, a veces incluso hay beneficios, o simplemente a veces es por imagen o por lo que sea, dice, pero el problema es cómo vienen, qué educación han tenido. Claro. Es decir, yo los cogería, pero claro, si no vienen enseñados, si no tienen la costumbre de trabajar, si no tienen un orden, pues tienen 2 horas de entusiasmo y luego se aburren y es un desastre, y esto no funciona, y además no sabemos qué hacer con ellos, y hay una prevención precisamente porque no conocen el proceso completo, ¿no? Sí, eso es así. De hecho, nosotros, un poco como nuestra misión es tender puentes donde ellos encuentran barreras, veíamos que en nuestro colegio de educación especial
la educación acaba a los 18 y si tienes discapacidad intelectual no hay nada más. Entonces, ¿cómo vas a ir al empleo con 18, que todos estamos muy verdes? Entonces, por eso montamos un proyecto de 3 años de formación para precisamente lo que dices, claro, que se preparen, que de verdad para enfoquen trabajar algo concreto, claro, que además muchas veces en educación especial pues haces más el cenicero de barro, no nos creemos que de verdad vayan a ser trabajadores el día de mañana. Entonces estamos ahí un poco trabajando por cambiar hacer algo eso. Realmente productivo. Claro, entonces se forman luego y además participan muchas empresas, hacen prácticas en la empresa ordinaria para que no pase lo que dices, que realmente... Lo que se acostumbra a trabajar. Claro. Es que además el trabajo no son vacaciones, es trabajo. Pero una vez formados, las empresas con las que trabajamos al revés, dicen, nunca, lo hice un poco a lo mejor por imagen, por caridad malentendida, empiezan y de repente dicen, oye, ¿cómo ha movilizado? Claro, competencias que a lo mejor la plantilla normal no moviliza y como una persona diferente de repente, pues el compromiso, la paciencia, que se convierte en el perejil de todas las salsas, que es el que anima mucho a la empresa, pues bueno, que también es fundamental. O sea, que le devuelven parte a la empresa también, pues cosas. Claro. ¿Y qué entendemos por discapacidad intelectual aquí en España? Porque no está tampoco claro. No, la verdad es que es un popurrí, hay desde una persona con síndrome de Down a una persona que con 15 años tuvo un accidente y tuvo una lesión en el cerebro. La verdad es que un cajón desastre, que la definición es una inteligencia por debajo de la media. Ese es... Sí, que tampoco sabe muy bien lo que es exactamente la media. Ni la media. Ni la inteligencia. Ni siquiera que es inteligencia, es verdad. Sí, es otra. Bueno, claro, más que ver el Consejo de Ministros. O sea, que entras en las Cortes y tendrías que disolverlo. O sea, claro, es que es complicado, ¿no? O sea, tenéis ahí un amplio repertorio de personas con además edades diferentes. Y luego que al final es en ese cajón desastre casi hay más diversidad que en la población que entendemos sin discapacidad. ¿A qué edad empezáis vosotros a atender? O sea, ¿cómo empezaría, digamos, un niño o una niña que empieza a trabajar con vosotros? ¿A qué edad os empecéis a hacer cargo? En nuestro caso, en el de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, a los 12, porque como trabajamos con niveles altos, hasta los 12 son alumnos que en integración... pues más o menos están bien, es a los 12 años cuando ya la integración... Y además es la edad del pavo, es la edad más difícil, es cuando se ponen imposibles, las hormonas se alborotan y no hay manera de conseguir una cierta disciplina, es cuando hay que enseñarles a trabajar, claro. Eso es, y donde además ya empieza los amigos, todo eso ya empieza a ser muy importante y sobre todo es más la parte social, la que los padres acaban dando el cambio de integración a especial, que más porque por la académica, Bueno, ¿y cuántos profesores y cuánta gente de apoyo tenéis en la fundación? Nosotros en plantilla con nómina somos 350, que de esos 350 sí, es un pequeño mundo. Bueno, no tan pequeño, ¿eh? Bueno, una gran empresa. Sí. Vamos. Entre profesores y alumnos. Claro, de esos 350, 150 son los trabajadores con discapacidad intelectual. Sí, pero o sea, que hay más 200 de plantilla, personas que trabajan en todo esto. Tanto de apoyo como ya pues contabilidad, recursos humanos, comunicación. Bueno, ¿y cómo os mantenéis? En eso somos raros, porque vivimos más de generar fondos propios, que es un poco lo que comentábamos antes, ese modelo de empresa, al final más que de pedir, hemos llegado a un modelo de poder generar, pues lo que pues el obrador de chuches vende sus chucherías, pues le reparamos todas las sacas que llegan a España a correos, y eso es una contrata con correos que genera ingresos. Tenemos una carpintería y vendemos nuestros muebles. Y luego sí que es verdad que tenemos luego ya más vías de fondos propios, por ejemplo la finca, todo esto era una finca de Carmen Pardo Valcarce, de mi bisabuela, que entonces estaba en mitad de la nada, ahora estamos en Monte Carmelo y con la expropiación construimos un bloque de viviendas, entonces pues también esas viviendas, los alquileres revierten en mantener todo lo que hacemos. Pero somos raros porque normalmente la gente vive más a lo mejor de donaciones o subvenciones. O sea que vosotros no pedís sino que dais. Sí. Sí. Pero muchas veces yo pienso, digo, pues al final lo que peleamos es que pueden trabajar. Entonces a lo mejor el donativo no encaja. No, yo quiero que me compres una chuche o que me compres un mueble o que te alquiles un huerto que mantiene a nuestros trabajadores. Porque yo también he escuchado que personas que van a hacer, fíjate, esto viene bien a quien vaya a hacer ahora una Navidad, una fiesta de empresa, una comunión a partir del mes de abril, mayo, también colaboráis en ese tipo de iniciativas, ¿no? Ponéis el catering, ponéis la sala, todo. Ese es el modelo, que es un poco raro, porque como decías tú, la gente ya, pero esto es una empresa, es una fundación. Bueno, pero es que un híbrido, por eso es duradero, por eso son 4 generaciones, porque si no, en la primera o en la segunda, en el mejor de los casos, ha habido a freír espárragos. ¿Cuántos proyectos interesantes y buenos y benéficos duran?
pues lo que dura la ilusión y a veces lo que dura la persona que pone eso en marcha. Y ahí se acabó todo, y el sucesor, los sucesores, uno lleva la caja, otro se hunde, llega a Hacienda o lo que sea, total, que es un desastre. Esto es un verdadero milagro. Yo creo que no hay nada parecido en España, aparte de la ONCE, que tiene otros ingresos también, digamos, de una categoría estatal, pero no hay en el ámbito privado de carácter asistencial, pero no recibiendo dineros asistenciales. Es un caso milagroso. Sí. En España, además, pues, a veces ni nos entienden, por lo que te decía de... Bueno, porque está fuera de los cánones habituales, que es pedir y pedir. Sí, en el modelo anglosajón, por ejemplo, es más habitual ver fundaciones que al revés, que se autogestionan. Aquí es verdad que en eso porque allí tienen... Bueno, primero, fíjate, el otro día vi en Estados Unidos, que es un país tan horroroso y tal, resulta que el 5% del Producto Interior Bruto son donaciones. O sea, la gente, el 5%, ha ido subiendo, es el 5% de todo lo que produce el país más rico del mundo, son donaciones. Ahora, luego en las donaciones hay como todo, hay gente extraordinaria y hay picaresca. Entonces, los inteligentes lo que hacen son, para que sean duraderas, tienen que crear su propia estructura de mantenimiento, lo que habéis hecho vosotros, para que, claro, tu bisabuela evidentemente no era norteamericana, Carmen Pardo Valcárcel no es Smith. Y algún oyente que nos esté escuchando y tenga un hijo con una discapacidad intelectual, ¿qué puede hacer? ¿Puede optar a participar en vuestros programas? Sí, de hecho, cada vez que vamos a un programa de radio nos suelen escribir mails, oye, pues justo os he escuchado, yo tengo un hijo y me gustaría que trabajara o que fuera al colegio. Claro. Y todos esos mails se responden y les damos respuesta a todos en función de lo que ¿y a qué dirección pueden escribir? Info arroba, es horrible, nuestro mail info@fcpv, que es Fundación Carmen Pardo Valcárcel.es, pero en nuestra web ahí está todo el contacto. info@fcpv. Porque es verdad que la convivencia con una persona con una discapacidad intelectual es complicada en lo que ha explicado Almudena respecto a la educación. Tienes que llevarlos a colegios especiales, que nosotros vivimos en Madrid y relativamente es fácil, pero hay muchas personas que tienen hijos fuera, en pueblos, etcétera, que tienen que darles una educación concreta. También hacéis un campamento navideño, es decir, vosotros los fines de semana cogéis a los grupos de chavales, os los lleváis por ahí a hacer actividades, a ir al cine, a ir a la bolera, y luego hay que anunciar vuestro mercadillo, ¿no? Digo yo que de alguna manera, si no lo vendes tú. A ver, mercadillo, venga. A ver. Sí, porque veo que ahora todo el mundo le da por hacer mercadillos y que justo llega Almudena y el suyo, que debe ser además... Pues el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18, en la Fundación. ¿En qué dirección? Están en el barrio de Monte Carmelo, en la calle Monasterio de las Huelgas 15. Antes se nos veía desde todas partes, ahora estamos detrás del Mercadona, es un drama. Antes se veía la torre. Pero también hay una referencia, dice detrás del Mercadona, ya sabes dónde es. Y hay mucha gente que va a Mercadona, así que seguramente así que ya se pueden pasar. ¿Y qué vamos a encontrar? Y la verdad es que es verdad que es divertidísimo, porque está desde lo que producimos nosotros con nuestros super trabajadores con discapacidad, y luego se suman marcas amigas que ponen sus puestos. A mí me gusta lo de los muebles. Los muebles además son espectaculares, Porque es que me han hablado de que precisamente los muebles son una cosa muy singular. Sí, porque muchas veces asocias discapacidad y piensas el típico mueble horrible que lo compro por pena, pero en nuestro el que sale caso... un buen ebanista y tal, bueno, una persona además que tiene discapacidad para unas cosas, pero más capacidad para otras, en los muebles, que es de fijarse mucho, de tener el cuidado del producto, claro, eso es... Sí, de hecho vendemos en una feria internacional en París donde la gente nos compra sin saber de dónde viene, porque le gusta, le intentamos contar el rollo de no, quita, y a mí me gusta el mueble. Me imagino que flores, que también es uno de vuestros campos, algo de hortalizas por el huerto que tenéis. Tenemos huertos urbanos que ahora están de moda por otros temas, pero mucho antes. Esto empezamos hace 7 años que ni se conocían, y lo bonito nuestro es que tú te alquilas un huerto y la gestión, el mantenimiento básico te lo hacen nuestros trabajadores con discapacidad, te riegan, te quitan las malas hierbas. Mira tú, a lo mejor sería la solución para mi terraza. Es una posibilidad. Pues dinos, que te la dejamos. No, pero es que es un problema, como dices, si es que además ahora vivimos en... Todo es gente, porque hace 2 generaciones los españoles vivían mayoritariamente el 80% en el campo. Ahora el 80 o 90% en las ciudades. Ahí hay una disfunción total. O sea, no estamos enseñados a vivir donde vivimos, y se nota. Bueno, pues es fantástico. La verdad es que hacéis un trabajo extraordinario.
Si hay cielo, iréis al cielo. Bueno. Y si hay peligro de encontrar al Papa, pues iréis a otro sitio. Pero seguro no, pero que sí. Si quieren contratar de verdad de cara a, como digo, fiestas, comuniones, más adelante, yo creo que hay que ponerse ya en contacto. Y al con mercadillo, vosotros. en Monte Carmelo, detrás del Mercadona, en la calle Monasterio de las Huelgas, que no tiene nada que ver con los sindicatos, el famoso Monasterio de las Huelgas. Bueno, y además, info @ pues muy sencillo, CFPV. Muy bien, FCPV. Es info @ Fundación Carmen Pardo Valcarce. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas Almudena. gracias a vosotros, porque además eso, para las personas con discapacidad estar aquí es la pera, o sea que millones de gracias. Encantados, un placer. Gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos a hablar de yoga para niños, Federico. Hombre, ¿sí? Movistar Plus. Y que no ayer descubrí una serie nueva. Te he escuchado esta mañana. Si hemos hablado de ella, Claro, novela negra no, finlandesa, ¿no? Pero es que este es el primer episodio que han colgado en Movistar, imagino que pondrán ahora todo. Y luego está la tercera temporada completa que casi terminó de Bron, la clásica, donde viene el puente, el bridge y todo esto. Sí. Y ahí, bueno... Y hoy nuevo capítulo de Código Negro, que ya sabes que es la serie sobre médicos, que a mí me tiene absolutamente... Voy a empezar a verla. Abducida, sí. Y recomiendan en Movistar Plus encarecidamente la tercera temporada de Mozart in the Jungle, esa jungla de ese director interpretado por Gael García Bernal. Sí, esto al que le guste Gael García Bernal, realmente está desatado. Y a quien le guste Mónica Bellucci, que aparece en temporada haciendo de una soprano, además. Compensar. Es que es muy soprano, Mónica Bellucci. Muy tiene esa arquitectura, esa abundosidad, esa cosa abundosa. Un poco Calas, ¿verdad? Una imitación. No, Calas estaba flaca de tanto sufrir. ¿No ves que con la vida que le daba aún así? Estaba flaca, estaba gorda, estaba gorda. Sí. Con ese monstruo. Es que se habla de la anécdota de la tenia, ¿no? Era ella la que por lo visto se la tragó para de esa forma reducir pero, kilos. Hombre, sí es igual, sí luego la trataba. Y no quiero dar ideas, por cierto. No. Movistar Plus. Bueno, vamos a hacer una pausa y después nos vamos a hablar del yoga para niños, ¿sí? Que es una solución para los niños y para los adultos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.